Iniciamos ya esta clase con el tema de afectividad, emociones y sentimientos. Sobre todo nos queremos fijar en la supremacía del amor sobre la inteligencia. Recordamos aquel círculo donde la persona humana, entonces vamos a estar viendo varias facultades de la persona humana, especialmente de mujer, de esposa y madre, pueden salir ahí. ¿Qué es la afectividad madura? La afectividad nace del centro más profundo del corazón del hombre, es decir, del amor, factor determinante para el desarrollo y el equilibrio de la persona. ¿Quién forma para el amor? Son las familias. Es la familia donde se puede formar el amor. Generalmente la gente está preocupada de formar hábitos externos, cepillarse los dientes, estudiar, etcétera, pero lo esencial es enseñar a los niños a amar y dejarse amar. La familia tiene que enseñarles que Dios los ama profundamente y que los papás los aman profundamente, de manera que puedan crecer en lo esencial que es el amor. ¿Cuál es la emotividad femenina? Las facultades de la mujer están unificadas: inteligencia, voluntad, emotividad, afectividad, memoria, sentimientos, todo tenemos junto. En cambio, los hombres tienen como cajoncitos, cada una de las cosas está separada, de manera de que si pasa algo, él mete la voluntad y luego saca y luego se mete la afectividad. Nosotras, si tenemos algún niño de la casa enfermo con temperatura, aunque nos vayamos a trabajar o a un encuentro o a otra actividad, vamos a tener el pendiente y vamos a tener emotivamente esa carga de saber que mi hijo está enfermo. ¿Por qué este predominio en la mujer de la emotividad? Tenemos una sensibilidad finísima, es una afectividad rica, es una afectividad hecha para acoger. Así nos hizo Dios y la rige el corazón a la mujer. El cuerpo también influye, toda la parte hormonal. Todas sabemos que a veces en la fase premenstrual hay cambios en la forma de ser, el cansancio, las experiencias del día o experiencias anteriores. También influye la presión atmosférica o influye si está lloviendo. A veces algunas cosas climáticas también pueden ocasionar cambios en la emotividad de la mujer. ¿Cómo son las características de las emociones de la mujer? Son emociones envolventes, empieza una y luego sigue la otra y luego sigue la otra y luego la otra, intensas. Generalmente las mujeres nos consideramos todas muy intensas, misteriosas, a veces ni nosotras mismas sabemos por qué empezamos a sentirnos así, por qué nos enfadamos, por qué de ahí pasamos a otra cosa. Variables durante el mismo día o en una hora tenemos variables emociones en cadena. Nos pasó una cosa en la mañana, mientras nos bañábamos, no nos salió agua caliente, nos puso de mal humor y de ahí fuimos en cadena sintiéndonos mal. Casi siempre la dominan, pero no siempre. Nosotros podemos ser dueñas de nosotras mismas. La diferencia psíquica de la mujer es que la mujer está encargada de velar lo humano. San Juan Pablo II decía que la mujer es el reservorio del amor en la humanidad. O sea, el reservorio del amor. Fíjense qué nombre. ¿Cómo es ese proceso cognitivo en la mujer? Ahí la flechita nos dice, es una particular habilidad que tenemos para conocer, es una propia comprensión, es muy distinta como lo abstracto del ser humano masculino. La parte intelectual es más concreta, capaz de ver algo inteligible. Los demás no se dan cuenta, pero yo con una miradita alcanzo a ver, y tenemos esa intuición o ese sexto sentido que de verdad nos da muchas posibilidades. Las emociones y los sentimientos. Las emociones suelen tener menos intensidad, pero mayor duración y tienen una base innata. Todas las personas tenemos emociones. Los sentimientos, también todas las personas los tenemos, pero los sentimientos son estados afectivos de mayor intensidad, pero de menor duración. Los configura cada ser humano, es subjetivo. De manera
que a veces a mí me pone triste una cosa y a ti te pone triste otra cosa, o a mí me pone alegre una cosa y a ti te pone alegre otra cosa. Y dentro de la misma, pues tenemos una variabilidad de nuestros hijos, ¿verdad? Porque los sentimientos son subjetivos. Vamos a ver algo sobre los sentimientos. Desde su origen, desde el punto de vista de su origen, los sentimientos son vitales: bienestar, malestar, frescura, pesadez, humor, lo que llamamos buen humor o mal humor, de la propia individualidad. Estos son propio valor y poder, capacidad o inferioridad, suficiencia o insuficiencia, reacción al mundo, sufrimiento, esperanza, resignación, espiritual, es presencia o ausencia del bien moral, de Dios puede ser también, la amistad, el aprecio, la gratitud. En alguna ocasión que tenía un público grande como de 70, 80 señoras y la mitad tenían abajo de 40 y el resto 60, 70, 80, pregunté sobre los tipos de sentimientos que prevalecían en ellas y generalmente en las jóvenes prevalecía más el de la propia individualidad y les afectaba más, y ya a las personas más maduras les afectaba un poco más esto. Al hacer la pregunta a todas en cuanto a la propia valoración y la individualidad, ¿qué opinión afectaba más? Generalmente, la mayoría dijo que era la de la mamá. En segundo lugar, la del esposo, y en tercer lugar, la de la suegra. Hay otra cosa que es diferente, que es la diferencia que existe entre el estado de ánimo y emociones básicas. El estado de ánimo es un componente habitual de nuestro temperamento por el cual tendemos naturalmente a la alegría o a la tristeza, al optimismo o al pesimismo. Son emociones variables que influyen en nosotros de manera permanente. A veces hay gente que es de natural malhumorada o hay gente que es de natural sumamente alegre y positiva. Una persona que conozco, su mamá, le pregunté, ¿y tú cómo eres? Y me dijo, ¿antes de casarme o después de casarme? Porque mi mamá me dijo que yo cambié notablemente el día que me casé. Entonces, pues eso no podemos saberlo. Emociones básicas innatas. Hay autores que hablan de 8 emociones básicas innatas, otros de 5. A mí me gusta esta clasificación muy simple de 4 emociones básicas y de ahí parten muchísimas más. El miedo es la preocupación, pánico, horror, aprensión, sumisión, parálisis. Cada uno tenemos miedo a diferentes cosas. Alegría, dicha, satisfacción, serenidad, optimismo, carcajadas, paz, interés, tristeza, dolor, soledad, culpa, intranquilidad, remordimiento, nostalgia, pesar. A veces las personas que se van quedando mayores y ya son las únicas de su edad, en esta vida y se fueron todos los amigos y sus hermanos y hermanas de esta edad, pues sienten una gran tristeza porque ya no tienen a nadie con quien compartir. El enojo, el enfado, la ira, el arrebato, la hostilidad, celos, desprecio, agresión. Hay personas que son agresivas por naturaleza. Hay que ver en cada caso qué lo ocasionó. A lo mejor pudieron haberlo visto así desde que son niños y crecieron así, o les hicieron algo que les causó tanto dolor que los ha hecho iracundos perpetuos. La función de las emociones es de protección y de adaptación. Miedo es una emoción humana que nos advierte de un peligro, por lo cual es positiva. Nos dice si debemos de huir o movernos para otro lugar. La sorpresa ayuda a orientar a una nueva situación. Si algo me sorprende, todos mis sentidos ponen atención a lo que me sorprende, acercarme o huir. La aversión nos produce rechazo. Entonces me alejo quizá de una persona que es nociva para mi compañía, o de una situación que es nociva, o de un lugar que no es conveniente para mí. La ira induce a la destrucción, es negativa, pero muchas veces también la ira se puede tornar en algo positivo. San Pablo era iracundo. Y todos
hemos leído en en los evangelios que dice, hubo entre los apóstoles varios altercados. San Pablo se enojó con Bernabé, luego no quería llevarse a otro, etcétera. Pero ¿qué hizo con esa ira San Pablo? eh, Pudo transmitir la fe cristiana. Todos nos dicen que después de Cristo, el que más profundamente ha transmitido todos los conocimientos de fe que tenemos hasta ahora y que vienen en el catecismo y en todos lados, han sido San Pablo. Función de las emociones, continuamos con eso, la alegría busca repetición. Los niños ven hasta 20 veces la misma película y nosotros a veces decimos, pero ¿por qué quiere ver lo mismo? Porque le produce alegría, felicidad. Los señores pueden ver el juego completo de fútbol y de todas maneras vuelven a ver la repetición de los goles, la repetición de los goles, la repetición y vuelven a ver la repetición de los goles. La tristeza motiva una reintegración. Cuando estamos tristes es porque ha habido una pérdida. Y si no la hay, pues tenemos que también preguntarnos por qué estoy triste. Generalmente cuando ha sido una pérdida de una muerte o algo así, es absolutamente natural que tengamos tristeza. La alegría y la tristeza me ayudan a entrar en mi corazón, me abre a una nueva realidad. Y a ustedes como mamá, no solo a la realidad de ustedes son capaces de ver la alegría y la tristeza en sus hijos, entran a su corazón y son capaces de entrar al corazón de sus hijos y hacerles las preguntas precisas para hacerlos reflexionar. Actualmente se han hecho muchas investigaciones nuevas y parece que están descubriendo el café con leche, pero la verdad, esto ya existía. Nosotros sabemos que el Catecismo de la Iglesia Católica en la cuarta parte nos habla de que el corazón es el centro del ser humano. El Evangelio nos habla siempre de que el corazón es el centro del ser humano. Jesucristo nos habla de que el corazón, de que en el corazón está lo bueno y lo malo y de ahí sale todo. Bueno. Las emociones, vamos aquí con la parte de arriba. Las emociones negativas pueden crear caos en el sistema nervioso, pero las emociones positivas no lo hacen. Aquí vemos una estabilidad en estas emociones positivas y aquí vemos el caos. Las emociones positivas pueden aumentar la capacidad del cerebro para tomar buenas decisiones. Ya Santa Teresa nos decía que cuando estamos en tribulación no debemos de tomar ninguna decisión. Tenemos que estar serenos, tenemos que estar tranquilos. También puede aumentar el sistema inmune centrándose en las emociones positivas. ¿Qué ha pasado ahora con el COVID? ¿Por qué a unas personas sí les ha dado de una familia y a otras no? Porque el sistema inmune también tiene que ver. Hay gente que estaba obsesionada en que le iba a dar y le dio. Las emociones positivas tienen beneficios físicos en todo tu cuerpo. En el desarrollo fetal, primero se formó el corazón y después se formó el cerebro. El campo magnético del corazón humano se puede medir en varios metros de distancia. Esto no es ninguna superstición ni nada raro. Esto es algo físico. Todos tenemos un campo magnético y puede ser mucho más extenso si son las emociones negativas. Muchos autores dicen que influye mucho la ira, por ejemplo, para que el campo magnético se extienda mucho. ¿Cómo se puede corregir esto? Todas tenemos la experiencia de saber que se hace tierra cuando conectamos la electricidad de la casa, le ponen una varilla con todo el alambre y ahí se entierra, ¿verdad? Entonces han hecho experimentos poniendo esta varilla con un alambre, este alambre lo llevan a una cama y lo ponen en toda la sábana, le dan vueltas y ahí se acuesta la persona. Y el hecho de hacer tierra disminuye muchísimo su campo magnético. Y si no, la persona se va a caminar a un lugar donde haya tierra, o haya pasto, y también disminuye su campo magnético y se le quita todo eso que trae cargando. Esta diapositiva podríamos pensar es algo católico, no, es algo que han descubierto los médicos. Todo lo saqué de la Clínica Mayo. Lo que crea tu corazón lo creerás en tu vida.
El corazón tiene cerebro. El corazón influye en nuestra percepción de la realidad. El corazón produce la hormona ANF que ahora les voy a explicar. El corazón envía mensajes al cerebro. El campo electromagnético del corazón es de 5.000, no 500, 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Y el corazón se ordena con las emociones positivas y se desordena con las negativas. Aquí vemos la primera, la comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos. El corazón envía más información al cerebro de la que se recibe. Es el único órgano del cuerpo con esta propiedad y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias. El corazón puede influir en nuestra manera de pensar, en nuestras percepciones y emociones. En estos últimos años, ya que han pasado varios años de hacer los trasplantes de corazón, se han hecho algunos estudios porque las personas trasplantadas de pronto descubren que tienen emociones y afectos distintos a los que ellos tenían, que son distintos, parece que los cambiaron. Y al preguntarle al doctor, porque como casi siempre se mantiene en secreto quién fue el donante, al preguntarle y investigar, resulta que el donante era así, era más alegre, era más afectivo, era una persona que quería a todos y la persona se da cuenta de que está cambiando, pero era porque el corazón que le trasplantaron tenía todas esas afectividades y esas emociones. Segunda conexión, la información bioquímica mediante las hormonas y neurotransmisores. Es el corazón el que produce la hormona ANF, que es el factor natriurético atrial, la que asegura el equilibrio general del cuerpo, se produce en una de las aurículas. Y la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es como la estabilidad y el equilibrio entre todos nuestros órganos. Uno de sus efectos es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar la oxitocina, la que se conoce como hormona del amor. Entonces, fíjense todo lo que puede hacer. La ANF, secretada y sintetizada principalmente por el miocardio arterial, en respuesta a cambios en la tensión de la pared. Excreta sodio y agua. También puede ayudar a disminuir la presión arterial. ¿Por qué a las personas les aumenta la presión arterial? A veces por puras situaciones afectivas. Cuando está pensando en puras cosas negativas, le puede aumentar la presión arterial. La tercera es la comunicación biofísica mediante ondas de presión. Parece ser que a través del ritmo cardíaco y sus variaciones del corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. Como les digo, parece una novedad, pero esto nosotros los cristianos lo sabíamos desde hace muchísimo, que el corazón modulaba todo, que Cristo nos decía que de ahí salía lo bueno y lo malo. Cuarta, la comunicación energética, el campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo, 5.000 veces más intenso que el cerebro, y se ha observado que cambia en función del estado emocional. Cuando tenemos miedo, frustración o estrés o enojo, como les decía, se vuelve caótico. Entonces, de nosotros depende. Hay listas a veces de palabras o de frases donde uno puede estarse motivando con puras frases positivas para no usar sobre uno mismo frases negativas. En la Biblia aparece la palabra corazón 670 veces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y la palabra corazones otras 60 veces. Es impresionante cómo pues la iglesia esto lo ha seguido desde hace muchísimos años. La represión de las emociones y de la afectividad acarrea problemas psicológicos. En años anteriores, las que somos mayorcitas, pues había más tendencia a que te reprimieras. Te decía, no se hace corajes delante de la gente, no se llora, no sé qué. Y actualmente se pretende que los niños, sobre todo preescolar y primaria, por lo menos nuestros colegios, pero lo he visto en otros colegios, están haciendo que los niños saquen todas sus emociones. De manera que un niño de 4 años te dice, no estoy enojado, estoy frustrado. ¿Y, ¿Y por qué dices que estás frustrado? Y ya te hace la explicación. ¿Qué nos causa la represión de emociones? Sensación de ineptitud, frustración,
pérdida de la agudeza sensorial, pérdida del gusto por vivir, infelicidad, desaparece el entusiasmo para vencer las dificultades. Pues, ¿para qué hablo? Si de total a nadie le importa. Y entonces pudiera yo tener una actitud así indiferente, soledad, busco estar aislada y bloqueos afectivos. Nunca podemos propiciar los bloqueos afectivos. Actualmente nos encontramos con muchas personas con bloqueos afectivos y muchas veces no pueden amar, no porque no quieran, tienen bloqueos afectivos. Alguien los dañó y eso hizo que hicieran bloqueos afectivos y eso los llevó a una gran soledad, a tener una gran dificultad para comunicarse con los demás. ¿Cuáles serían los bloqueos afectivos o más comunes? El rechazo que toma diferentes formas en todo lo que se suponga encuentro afectivo con el otro. Me fue mal con un hombre, entonces yo me distancio, no quiero saber más de hombres, no quiero saber más de nada. De ahí me ha tocado saber de algunas personas que les fueron infieles sus parejas y entonces él prefirió hacerse homosexual y ella lesbiana porque ya no quería saber nada de los hombres. Es absurdo tomar esas decisiones, pero son provocadas por bloqueos afectivos. Y a veces nosotros podemos hacer un juicio y creer que está mal y no sabemos qué hay detrás de cada persona. O la indiferencia es una especie de inmunidad ante todo lo afectivo. Los sentimientos y emociones están ocultos o son desviados. ¿Por qué? Desconfío, alguien me hizo algo, entonces veo a la gente con recelo y mejor no lo saco, porque ¿qué tal si me vuelven a herir? Nosotros tenemos las neuronas espejo. En 1996, Giacomo Rizzolatti y todo su grupo, es un grupo de médicos en la Universidad de Parma en Italia, descubrieron que teníamos estas hormonas, estas neuronas espejo. Y de ahí es que los niños copien tanto a los papás. Copian la postura, la forma de caminar, la levantada de la ceja, etcétera. A veces vemos que niños adoptados y que los han criado desde pequeñitos se paran y actúan igual que los papás y se parecen muchísimo y no son hijos biológicos. Bueno, a nosotros también como adultas las neuronas espejo nos funcionan constantemente. Muchas veces, si alguien nos levanta la voz, nosotros también levantamos la voz, nosotros también le contestamos y nosotros también le gritamos. Y así se puede hacer un círculo vicioso. Pero también lo bueno se puede copiar. Yo puedo bajar la voz, puedo hacer que la otra persona se serene, puedo hablarle con cariño, con ternura, con calidez y puedo provocar que esa persona se sienta querida, amada. Por eso, cuando empezamos el curso, hablamos de la ternura. La ternura es muy importante y es necesario que nosotros lo actuemos para que nuestros hijos, la gente que nos rodea, pueda también copiar esas reacciones, porque ellos, todos tenemos estas neuronas espejo. Tenemos por ahí en el cerebro una pequeñita parte que se llama amígdala. La amígdala es la centinela de nuestras emociones. ¿Qué tiene la amígdala? La amígdala forma parte del llamado cerebro profundo y es donde priman las emociones básicas, tales como la rabia o el miedo, también el instinto de supervivencia, ¿verdad? Visto médicamente como instinto. Bueno, muchas veces reaccionamos constantemente mal porque en la amígdala están recuerdos muy negativos. Todos tenemos memoria afectiva, pero unos la tienen más intensa y otros menos intensa. De manera que recuerdan un episodio de su vida y no solo recuerdan los detalles del episodio, recuerdan las emociones y la afectividad que tuvieron en esos días. Hay gente que vuelve a llorar, que vuelve a enojarse, que vuelve a ponerse triste al recordar un hecho de su vida. ¿Por qué? Porque está grabado en la amígdala. Actualmente ya hay
métodos psicológicos que nos ayudan a limpiar la amígdala y quitarle todo eso que está ahí acumulado. También el dolor se acumula mucho en la amígdala, incluso el dolor físico. Entonces hay personas que han tenido durante muchos años un dolor físico, supongamos en una cadera o algo, los operan, se supone que ya no le debería de doler y sin embargo sigue sintiéndolo porque se grabó en la amígdala. Entonces por eso es importante no permitir que los dolores queden mucho tiempo porque si no se graban en la amígdala y entonces eso nos va a continuar molestando. Pues vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Ya no alcanzamos a ver más. Espero que esto les ayude y si encuentro material sobre la amígdala, material sobre las neuronas espejo, se los mando en estos días y se los comparto.